Imagina un lugar en México, cerca de los cerros de Acultzingo, donde las historias no solo se cuentan, se sienten, donde lo real y lo sobrenatural se entrelazan. Aquí aparece nuestro objeto antropológico, el mito del Nahual. Pero no como un simple relato, sino como un sistema de creencias que da sentido a algo mucho más profundo, el trauma y la posibilidad de curación. Ahora, pensemos en los sujetos antropológicos de esta historia. Por un lado está Leónila, la nana. No es solo un personaje, es una figura marcada por una experiencia que la ha atravesado desde la infancia. Ella habita ese espacio liminal entre víctima y sobreviviente, entre el dolor y la memoria. Por otro lado está Eulalio, su hermano. Él representa la ruptura, el desorden. Su mente animal no solo lo transforma a él, sino que altera el equilibrio de toda la comunidad. Esta historia no ocurre en un tiempo exacto, no pertenece a una fecha específica, se mueve entre dos momentos clave: la infancia de Leónila, donde el trauma toma forma, y su vida adulta, donde ese paso sigue presente, resignificándose. Así, el mito del Nahual deja de ser solo una narración y se convierte en una forma de entender cómo las comunidades explican, enfrentan y en algunos casos sanan sus heridas más profundas. Vamos a pensar esto por un momento. ¿Qué pasaría si dentro de cada persona viviera un animal salvaje? Un doble, un lado instintivo que actúa cuando la razón ya no alcanza. Hoy vamos a analizar el mito del Nahual, una de las creencias más fascinantes y poderosas de Mesoamérica, y lo haremos a través de una historia real de trauma y de una curación casi milagrosa. Para comenzar, tenemos que entender la idea central. Todos tenemos una especie de mente animal, un espíritu compañero, un protector que a veces nos salva y otras veces nos aterroriza. Es nuestro lado más salvaje, el que no responde a reglas ni a la lógica. La palabra clave aquí es nahuali, del náhuatl, que significa doble. Esta creencia, que viene de culturas como la azteca o la maya, dice que desde el momento en que nacemos estamos espiritualmente conectados a un animal. Y ojo, no es una mascota, es la encarnación de nuestros instintos más profundos. Para que esto no se quede en pura teoría, vamos a hacer algo mejor. Vamos a conocer la historia de Leónila. Su caso, que viene del libro Monstruos Mexicanos, nos va a servir para analizar el poder real que tiene el Nahual. Intenté gritar, pero la voz no me salió. Estas son las palabras de Leónila. Son el eco de un instante que le robó la voz por años. Este es el corazón de su trauma, un silencio que le fue impuesto por un miedo que ni siquiera podemos imaginar. La historia es así. Una noche, estando ella sola, un perro negro enorme le atacó de forma brutal. Pero Leónila estaba convencida de algo. Ese no era un perro cualquiera. Ella estaba segura de que era el Nahual de su propio hermano, Eulalio. O sea, una manifestación de su lado más oscuro y violento. Y aquí es donde vemos la conexión tan profunda entre el ataque y la mente. Justo después, Leónila se mira en un espejo y no se ve a ella misma. Ve la imagen de su hermano ensangrentado. El shock es tan, pero tan fuerte que su garganta se cierra, se queda muda por completo. Las consecuencias de este silencio, como se imaginarán, fueron devastadoras. Su vida normal se detuvo en seco. La sacaron de la escuela. Los otros niños se burlaban de ella, así que se aisló del mundo. Hasta los espejos se convirtieron en sus enemigos, porque en ellos no veía su rostro, sino los ojos de fuego de la bestia que la había atacado.
Entonces la pregunta es, ¿cómo se cura una herida así de profunda? Bueno, pues la antropología nos da una perspectiva fascinante para entender la recuperación de Leonila, no como un milagro, sino como un proceso, un ritual estructurado, un viaje simbólico de vuelta a la vida. El antropólogo Victor Turner explica estos procesos en 3 fases. Primero está la separación. El ataque saca a Leonila de su mundo. Luego viene una fase que él llama liminalidad. Ella queda en el limbo, en un umbral, muda, socialmente invisible. Y finalmente, la reagregación, que es cuando recupera la voz y vuelve a tener un lugar en su comunidad. La historia de Leonila encaja perfectamente en este modelo. Pero para entender la cura, hay que entender los símbolos. ¿Por qué un perro negro? ¿Por qué la mudez? Hay una lógica detrás de todo esto. La antropóloga Mary Douglas nos da una clave para descifrarla. Miren, la idea de Douglas es en el fondo muy potente. Dice que nosotros definimos el mundo creando categorías de pureza de orden. Lo impuro es simplemente materia fuera de lugar. En esta historia, el vestido blanco de Leonila, que iba a usar para una ofrenda a la Virgen, es el símbolo del orden. El ataque del nahual, que lo mancha y lo destruye, es el caos, el desorden, la ruptura total de las normas. Y justo por eso, el nahual es una figura tan poderosa, porque es una anomalía, no encaja en la cajita del humano, pero tampoco en la de animal. Está en medio, y esa ambigüedad es lo que lo hace tan peligroso, pero también le da un poder inmenso. Ok, muy bien, rituales, símbolos, traumas, pero aquí llegamos a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que algo tan abstracto como un mito, una historia, se traduzca en un cambio físico, real, tangible? O sea, ¿cómo un simple sonido puede hacer que alguien que lleva años sin hablar de repente recupere la voz? La respuesta podría estar en un concepto del antropólogo Claude Lévi-Strauss: la eficacia simbólica. Suena complicado, pero la idea es esta. Un mito no es solo un cuento, es una estructura, un mapa que puede ayudar a reorganizar el caos psicológico de una persona. Y al hacer esto, al darle un lenguaje a un sufrimiento, puede provocar cambios reales, físicos en el cuerpo. Con esta idea de la eficacia simbólica en mente, volvamos a Leonila. Vamos a ver cómo todas las piezas de este rompecabezas encajan para que ocurra su curación. Este es el clímax de todo su viaje. Pasan los años y de pronto ocurre algo crucial. A su hermano Eulalio, la fuente original de su trauma, lo asesinan. Unos días después, Leonila se encuentra con una chachalaca, que es un ave muy ruidosa, y en un impulso imita su sonido. ¡Cacá! ¡Cacá! Y en ese instante, su propia voz regresa. Y aquí es donde todo encaja. La muerte de su hermano elimina simbólicamente la amenaza original. Y el imitar a la chachalaca es un acto simbólico. Es ella encarnando a su propio nahual, a su propio animal de poder. La combinación de estos dos eventos desata la eficacia simbólica, y el resultado es una cura física. Su voz vuelve. Por si fuera poco, esa misma noche, Leonila tiene un sueño que cierra el círculo por completo. En el sueño ve a una chachalaca atacando al perro negro.
clavándole el pico en los ojos y apagando para siempre ese fuego que la atormentaba. El trauma. Por fin se resuelve en el plano simbólico y la libera del miedo. Al final, ¿qué nos enseña todo esto? Que los mitos no son simples mentiras o cuentos para niños, son mucho más. Son herramientas, no son como tecnologías culturales que las sociedades han creado para darle sentido a lo incomprensible, para procesar traumas y, como acabamos de ver con Leonila, incluso para sanar. La historia de Leonila puede parecernos ajena, pero el mecanismo de fondo es universal, y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Cuáles son nuestras chachalacas y nuestros perros negros hoy en día? ¿Qué historias? ¿Qué narrativas? ¿Qué mitos modernos usamos en nuestra cultura para enfrentar el caos y encontrar la manera de sanar?